Vamos al tema de Estados Unidos. El periodista Bob Woodward, que con sus reportajes en el Washington Post sobre el Watergate derribaron a Richard Nixon allá por la década del 70, va a publicar en 4 días el libro denominado Rabia. En él, entre otras cosas, se va a publicar una entrevista oficial con Trump en la que admite que minimizó la amenaza del nuevo coronavirus. El presidente le dijo al periodista que siempre quiso restarle importancia y que lo sigue haciendo porque le gusta para no crear pánico, reconociendo que el COVID-19 era mortal. Sobre esto, el candidato demócrata Joe Biden calificó de traición de vida o muerte al pueblo americano las declaraciones de Trump. Vamos a hablar sobre esto con Claudio Fantini desde Córdoba, República Argentina. Claudio, ¿cómo te va? Buen mediodía. Y bueno, ¿qué evidencian de alguna forma estas declaraciones de Trump respecto a la pandemia? Hola Nicolás, un gusto saludarte y bueno, la verdad es que es muy grave porque Trump en esa charla con Bob Woodward, la celebridad periodística que junto con Carl Bernstein, como recordabas, fue el gran investigador del caso Watergate, le reveló que él supo desde un primer momento sobre la letalidad del coronavirus y por ende tuvo en claro desde un primer momento sobre la gravedad de la pandemia y justificó su silencio al respecto, que no fue silencio, fue negación de la letalidad y del peligro. Él decía que era una gripe más, así lo decía, y su argumentación fue que no quería crear pánico y la verdad es que en absoluto alcanza como argumentación, porque si bien es lógico que un gobernante intente contener el pánico en una sociedad, no es lógico que le oculte información y mucho menos que le mienta. Y el negacionismo de Trump respecto al coronavirus, ahora reconociendo él que tenía en claro su letalidad, su potencialidad de contagio descomunal y por ende la gravedad de la pandemia, bueno, implica ese negacionismo haber mentido, haber engañado a su sociedad. Y este engaño, por el hecho de que una sociedad se guía por lo que dice un presidente, o buena parte de una sociedad se guía por lo que dice un presidente y por lo tanto toma precauciones o deja de tomarlas, la actitud de Trump tendrá que ver entonces con esas estadísticas escalofriantes de muertes que tiene Estados Unidos, el país más golpeado por el coronavirus. Tremendo. Tendrá que hacerse cargo y habrá que preguntarle también a Sí. Bob Woodward por qué no reveló antes, si este dato ayudaba a la sociedad a comprender una gravedad que el presidente le estaba ocultando. También Bob Woodward va a tener que explicar por qué esperó hasta la salida de su libro para advertirle a la sociedad algo que pudo advertirle mucho antes y que hubiera ahorrado muchas muertes. Claro, sí, sin dudas, Claudio, pero por lo menos está a tiempo para las elecciones, porque van a ser en un tiempo más adelante. Un día muy particular, por cierto, en Estados Unidos, a 19 años de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Te quiero preguntar sobre otro tema de Trump, porque en el medio de toda esta polémica, de esta publicación, de lo que se sabe ahora, Trump estuvo en el tapete esta semana porque el Parlamento noruego lo quiere proponer como Nobel de la Paz. ¿Cómo se puede explicar que Trump sea Nobel de la Paz? Sí, en rigor Nicolás es un parlamentario noruego, es Christian Tybring, quien ya lo propuso en el 2018. Tybring es del Partido del Progreso, que es un partido ultraconservador de Noruega, con un discurso fuertemente xenófobo y que hace eje en la cuestión contra los inmigrantes y contra los refugiados. Pero yo te diría, Nicolás, que hay una razón que hubiese sido medianamente razonable para proponerlo a Trump. Esa razón razonable hubiese sido que Trump empezó a retirar significativamente fuerzas militares norteamericanas de Afganistán y de Irak. Por haber prometido eso, que no cumplió, se le dio un premio Nobel a Barack Obama. No cumplió con su promesa porque no lo dejaron cumplir con esa promesa, pero digamos, por haber prometido eso que no cumplió, le dieron un Nobel. Bueno, la verdad es que Trump lo está haciendo.
hay que abrir un inmenso debate sobre si eso es bueno, acertado o malo, pero lo está haciendo y de algún modo eso lo pone a contramano de lo que advirtió como un gravísimo peligro Eisenhower en su célebre último discurso como presidente, cuando habló del complejo militar industrial o complejo industrial militar y su terrible gravitación sobre los gobiernos norteamericanos para promover la participación en guerras y poder vender armas. Trump está marchando a contramano de aquel peligro que advirtió Eisenhower, pero no lo hace por pacifista ni por estar en contra del armamentismo. De hecho, es un fervoroso adherente a los lobbies armamentistas domésticos, como la Asociación Nacional del Rifle. Lo cierto es, y para redondear, que a un presidente se lo propone por un hecho determinado, no importa el resto. Theodore Roosevelt, fue el primer presidente norteamericano con un premio Nobel de la Paz, y él había sido un promotor desde el Congreso de la guerra de finales del siglo XXI contra España, y luego promovió la intervención militar en Panamá para separar a Panamá, que era la provincia colombiana de Nueva Granada, del resto de Colombia. Sin embargo, le dieron un Nobel por un hecho que fue su mediación en la guerra ruso-japonesa de 1905. En este caso, si la razón que se pone es una razón buena, bueno, tiene validez debatirlo. El problema es que la razón que dio Tybring, quien lo postuló, este parlamentario noruego, no es una buena razón. Lo propone porque dice que fue su mediación entre Emiratos Árabes Unidos e Israel lo que llevó a este acuerdo, que sin duda es histórico, pero la verdad es que con o sin mediación de Donald Trump, lo mismo se hubiera dado este paso, porque a este paso lo empujó Arabia Saudita desde que empezó a entender que su única forma de equilibrar militarmente al eje chiita que encabeza la República Islámica de Irán es incorporando a Israel en su grupo de aliados. Israel es el país militarmente más poderoso y los sauditas necesitan Israel en su vereda. Por eso Arabia Saudita hizo que Emiratos Árabes Unidos diera el paso histórico que ha dado y no lo ha dado Donald Trump. Tybring, y con esto cierro, Nicolás, en el 2018 propuso darle el premio Nobel a Trump por aquella histórica y rimbombante cumbre que Donald Trump tuvo con Kim Jong-un. En su momento dije, y creo que los hechos me dieron la razón, que esa cumbre era una puesta en escena de la que no iba a salir absolutamente nada. Solo estaba buscando Trump posar de gran estadista y pagando para ello el precio de regalarle escenario a un dictador norcoreano peligrosísimo. Dicho y hecho, no pasó absolutamente nada. Por ende, bueno, ahora que no le hayan dado el Nobel en ese momento. Ahora Tybring vuelve a la carga, esta vez con el argumento del acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Vamos a ver cómo lo toma el Comité Nobel, Nicolás. Bien, gracias Claudio, te mandamos un abrazo. Fíjate, tenías un mensaje ahí que nos teníamos que ir a la pausa. Gracias, un abrazo, hasta la próxima.